Bueno, chicos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver instalaciones sanitarias. Se van a dar cuenta que a diferencia de las instalaciones anteriores, estas instalaciones son mucho más sencillas. ¿Por qué? Porque la ventaja es que ya no depende de agua caliente y agua fría como en el otro caso, únicamente nos vamos a dar cuenta de un tipo clásico de agua. ¿A qué se define como instalación sanitaria? Se puede definir como el conjunto de tuberías, conducciones, conexiones, obturadores hidráulicos que puedan permitir y también trampas grasas, trampas tipo P o S o de tipo sifón con céspol o sin céspol, coladeras y demás, que permitan la evacuación, la obturación y ventilación de las aguas negras y pluviales. En ese concepto de aguas vamos a encontrar tres tipos de aguas fundamentales. Me imagino que lo han escuchado que existen varios tipos de agua. Existen las aguas negras, existen las aguas jabonosas o también conocidas como grises y las aguas pluviales. Repito, existen tres tipos de aguas: el agua negra, el agua jabonosa y el agua, o también conocidas como aguas grises, y las aguas pluviales. ¿Alguien sabe qué representa cada una de ellas? Las aguas negras serían las de desagüe, por ejemplo, las de los inodoros y todo eso. Exactamente. Las Las aguas jabonosas negras. podrían ser las que salen de las lavadoras, las de las regaderas y lavabos. Y las pluviales, pues aguas de la lluvia. Excelente. Sí, literalmente esas son las tres. Vamos a tener aguas negras, todas las que vienen de, no solo viene de inodoros. Muchas veces pensamos que las negras únicamente son de inodoros. Puede venir de inodoros, puede venir de mingitorios. Mingitorio es con N, porque a veces dicen mingitorio y no es mingitorio con una N antes de la G. Mingitorios, bidet o taza o baño turco. Es un baño turco, aquí, Ingi. El baño turco es un tipo, voy a compartirles su, ¿cómo se llama? Desde, ¿cómo se llama? Desde Google para que les pueda mostrar. El baño turco es un tipo de baño que normal o de taza turca, donde no se hace del baño sentado, sino que sí, bueno, no se hace sobre una taza, se hace sobre un espacio colocado en el piso. Como las de Japón, más o menos. No, las de Japón, es un espacio, colocado. No sé si lo logran ver. Este es un baño turco. ¿Ya vieron? ¿Sí lo logran ver en las imágenes? Ahí está, este es un baño turco. Van a encontrar en el piso completamente, no hay nada más que en el piso, un espacio como un tubo y lo único que hay que hacer, incluso algunos como estos, hasta te marcan dónde van a ir los pies. Aquí, en esta posición, se colocan los pies. Por supuesto, la persona está mirando para allá, en cuclillas, y aquí está para poder hacer las necesidades. ¿Y qué diferencia hay con los baños japoneses y con los chinos? El baño japonés y chino tiene un sobrenivel, está levantado un poco, es más parecido a esto. Así, es el mismo tipo de principio, porque casi todos los asiáticos ocupan eso, pero está, no sé si este está a un sobrenivel, pero está está más elevado, permite como que medio te puedas encuclillar, no tan encuclillar, sino que puedas quedar un poco más elevado. Aquí podemos ver cómo se compra la base. Esta es la taza que viene. ¿Sí ya se dieron cuenta? Y aquí está cómo quedaría en imagen, cómo quedaría conectado. Ahí. ¿Se logra ver? ¿No lo logro ver? Ahí está. ¿Ya lo vieron? Aquí está la base y aquí está su depósito y acá. La ventaja es que por la diferencia de alturas tiene muy buen nivel de descarga. ¿Sale? Todos funcionan de la misma manera. ¿Cuál es cuál sería la ventaja o desventaja que puedan tener? Aquí está, pues mira, la China es diferente, ¿ya ves?
tiene un sobrenivel y el japonés igual. La ventaja es que se guía bajo incluso preceptos que existen desde el tiempo de los aztecas y antes, son conceptos milenarios. Lo que pasa es que cuando nosotros nos sentamos sobre la taza, generamos una presión sobre nuestro colon y sobre los intestinos, que eso es lo que llega a largo tiempo a generar colitis y demás. Cuando uno va del baño y lo hace en forma encuclillada, eso nunca pasa. Automáticamente nuestro cuerpo está en una posición que es la posición real en como lo deberíamos de hacer. Sí, Así, creo que son los 45 grados, ¿no? Bueno, algo así, 45, 65 grados, ¿no? Algo seamos así. sinceros, los animales no tienen tazas para ir al baño. Y entonces nuestro diseño de nuestro cuerpo, según la evolución, no estaba pensado en hacerlo en tazas. Somos un tipo de animal que estaba pensado hacerlo encuclillado y hacerlo al aire libre. Entonces, por eso son los mejores baños. Sin embargo, existen de todos. Recordando entonces a esto, ¿cuáles son las aguas negras? Las que ocupan, repito, las que ocupen inodoros, tazas turcas, mingitorios y bidets. El bidet también es considerada agua negra y no agua jabonosa. ¿Por qué? ¿Alguien sabe qué es el bidet? Es nada más para lavarse las partes íntimas, ¿no? Exactamente, es una taza, literalmente es una taza. Ustedes la pueden ver, tiene su manillar, ¿sí? No sé si logran ver esta imagen, la de acá. Les voy a... No sé si logran ver esta imagen, la que tiene los verdes. Aquí tenemos una taza con tapa y aquí tenemos el bidet. Este bidet tiene, como se ve, agua caliente y agua fría y aparte de eso tiene un grifo. Entonces, mientras que en la taza nos podemos mirando de frente, así, perdón, nos ponemos, si esta es la taza, me pongo mirando detrás, en el bidet nos ponemos de frente, es decir, nosotros quedamos mirando hacia la pared, porque sirve precisamente para el lavado de las partes íntimas de la persona, tanto para hombres o para mujeres. No sirve para, escúchese bien, para ir ni para hacer del 1 ni para hacer del 2. Sin embargo, se considera como agua, como aguas negras, porque es probable que en nuestro baño, en nuestra lavada, podamos generar ese tipo de cosas. Así podamos tener algún tipo de suciedad y la podamos exponer a las demás personas. Bueno, entonces, las aguas, repito, negras, aquellas que vienen de migitorios, tazas, etc. Aguas grises. Las aguas grises principalmente vienen de vertederos y fregaderos. Aunque de grises y jabonosas propiamente son las mismas, vertedero y fregadero normalmente llegan a tener el caso del vertedero, recuerden que también pueden ser las coladeras que tenemos en el patio. Pueden juntar grandes cantidades de polvo, pueden juntar desechos pues de popó de animales por ahí o pipí de animales. Y el fregadero, pues estamos lavando lo que ocupamos en el desayuno, lo que es las verduras y demás. Entonces, normalmente ese tipo de agua tiene un cierto nivel de suciedad. ¿Cuáles son las 100% jabonosas? Son aquellas que vienen de los lavabos, las regaderas, los lavaderos y lavadoras. Es decir, todo donde implique lavar. No sé si se entiende la diferencia entre agua gris y agua jabonosa. Bueno, entonces vamos con las últimas, las aguas servidas industriales. Propiamente las servidas industriales está claro. Son aquellas que se ocupan principalmente en industrias, pero también pueden aparecer en hoteles, hospitales y fábricas. Y las aguas pluviales son aquellas que vienen de la precipitación pluvial, es decir, de la lluvia, como lo podemos observar en esta imagen. La clasificación de los sistemas de drenaje. Al sistema de drenaje también se le conoce como albañal. A la palabra sistema de drenaje también se le conoce como albañal. Albañal. Albañal es cuando ya tenemos todo el agua en consideración en conjunto. Se puede dividir en dos tipos de sistemas. El sistema sanitario. El sistema sanitario es el que se destina para retirar las aguas sucias, sean aguas negras, grises o jabonosas, para conducirlas al drenaje municipal. Y aparte existe el drenaje pluvial. El drenaje pluvial es el destinado para transportar el agua de lluvia sin contaminantes en México. Normalmente en México no existe este sistema, pero sí se puede crear. Normalmente en México, ¿hacia dónde se manda todo el agua pluvial? Hacia el alcantarillado municipal.
¿Y eso qué genera? Genera que, genera que normalmente en México no recupemos tanto agua. Sin embargo, sí se pueden hacer sistemas de ocupado de que el agua pluvial, por ejemplo, si tenemos una losa plana, esa losa plana podemos trabajar con algún tipo de impermeabilizantes. Ahí les voy a dejar el archivo en plataforma de Classroom para que ustedes puedan checar ahí materiales impermeabilizantes. Existen materiales impermeabilizantes que no permiten la creación de mohos y que permiten una cloración del agua, es decir, son muy buenos para tipo tanque. Entonces, esa tubería de agua pluvial la podemos reducir en tamaño, le podemos poner filtros, incluso hay sistemas donde ya se le pueden colocar válvulas de filtro. Para que me puedan entender, se dejan espacios como de tubería, así, de PVC, y aquí como si fuera un coche, vienen filtros de papel que uno le puede intercambiar. Por ejemplo, cuando queremos entonces que el agua pluvial, de vez de que se vaya al alcantarillado y que se pueda desperdiciar, lo podamos reinsertar, ¿dónde? A la cisterna. Esta es una muy buena opción. Hacer este tipo de sistemas se puede hacer. Si su casa no está preparada, sí se puede hacer un tipo de análisis y prepararlo para eso, para que el agua de lluvia se capte hacia la cisterna. ¿Y cómo? Se les digo, hace una tubería en CPVC regularmente y se dejan varios espacios de tubo, que por supuesto aquí lo que tienen son bridas. ¿Qué pasa? Nosotros desatornillamos la brida, sacamos este tubo, como pasa en los coches cuando se le quita el filtro de gasolina, se le cambia de filtro, se le pone el filtro, ya viene con un poco de carbón activado y se puede seguir ocupando. La ventaja es que en México eso de agua potable está hasta un cierto límite. La realidad es que Zapam, SMAPA o cualquier tipo de sistema alcantarillado que exista en los municipios de México nos debería dar agua potable. No lo hace. ¿Qué tipo nos da? Nos da un agua limpia, sin olor, pero que sea potable, no. Yo sé que van a decir Yair, Braulio, Edgar, los tres, me incluyo. Quiero que alguien de ustedes me diga que nunca ha tomado agua de un grifo. No sé, en algún momento no hemos tomado directamente de ahí. Y Sí, pues hasta donde sé creo que nos dan nada más con algún grado de cloro. No sé si utilizan gas cloro, creo, para medio, no potabilizar, sino eliminar ciertos agentes o metales. Y hasta ahí creo que es lo que hacen el sistema municipal de agua. exactamente. Nada más le echo Y una creo que pastilla es de un cloro y agua ya. dura lo que nos dan, ¿no? Uh-huh. Creo que es dura el agua que dan aquí en San Cristóbal. Es un poco ácida, ¿no? Hasta Pero donde te voy a sé. decir una cosa, hasta un cierto punto es ácida. Siento yo que en cierta manera es un poco más basificada que ácida. Y te voy a decir en qué principio. Cuando el agua es muy ácida, tú le pones jabón y el jabón no genera espuma. Cuando el agua está más basificada, el jabón hace espuma. ¿Dónde hace más espuma el jabón? ¿En San Cristóbal o en Tuxtla? Aquí en San Cristóbal, creo. No me San gustó. Cristóbal. En Tuxtla intenten agarren una barra de jabón y casi no hace espuma, Cuesta. porque el Sí, agua es cuesta. un poquito más, es más ácida, por lo mismo de que está tomando agentes de suciedad por todo el conducto por donde viaja. Bueno, quitando esa parte, entonces, le digo, se puede hacer un análisis y que su casa pueda tener un sistema de captación por lluvia y directamente a la cisterna. Hay que dejar unas partes visibles, normalmente en los patios, para que se pueda hacer este cambio de filtros. Puedes tener unas cápsulas, por ejemplo, tendríamos un agua mucho más limpia que lo que traen y es una buena manera de conservar agua. Bueno, estas instalaciones, no sé si me pueden apoyar leyendo esta diapositiva. Sí, Leo. Instalaciones sanitarias, clasificación de las instalaciones sanitarias. Dependiendo del tipo de casa o edificio al que se va a prestar servicio, las instalaciones sanitarias se clasificarán en 3 tipos. Primera clase, es de uso privado y se aplica a instalaciones en viviendas, cuartos de baño privado, hoteles o instalaciones similares destinadas a una familia o una persona. Segunda clase, es la llamada de uso semipúblico. Corresponde a instalaciones en edificios de equipamiento e industrias, en donde los muebles son usados por un número limitado de personas que ocupan la edificación. Tercera clase, son las instalaciones de uso público donde no existe limitación en el número de personas ni en el uso. Tal es el caso de los baños públicos, sitios de espectáculos y centros de reunión.
Gracias, Jair. Bueno, sencillo, vamos a poner un ejemplo. Tercera clase, cines, centros comerciales, baños públicos, mm, cualquier lugar donde pueda ir cualquier tipo de persona. ¿Cuáles serían semipúblicos? Semipúblicos podrían entrar, por ejemplo, los baños que ocupa la unidad administrativa, el Palacio Municipal, donde, aunque sí hay un servicio público, normalmente, ¿quiénes son los que ocupan esos baños? Los que trabajan ahí. ¿Sí me entienden? La escuela funciona como uno de tercera clase, es un lugar público, porque todos pueden entrar. Bueno, y por último, ¿cuáles son los de primera clase? Los que únicamente aplica a ese servicio privado que vamos a tener en la casa. Normalmente, normalmente depende directamente que cada uno pueda tener un propio baño, pero entonces por eso mismo sentido se puede aplicar a qué cosa, a hoteles, se puede aplicar a edificios de departamentos, se puede aplicar a hostales, es decir, cuando tengamos un baño y varias recámaras, igual se puede seguir aplicando. ¿Todo por qué? Porque en general la cantidad de capacidad que tengamos vamos a ocupar. Y ahí, por ejemplo, tú me dices, ¿sabes qué? Yo en mi casa tengo 3 recámaras, entonces en teoría yo podría pensar que tengo 6 personas. No sé si en tu casa vivan 6, pero podrían haber 6 personas. Entonces es un uso limitado. Sabes que en promedio van a ocupar los 6. Pueden ocuparlo desde 1 hasta 6 en su mayoría. Si ahorita, por ejemplo, que tienes visitas, puedes tener más, pero normalmente el rango va a estar entre 1 y 6 personas. Entonces está limitado al uso. Bueno, ¿cuáles son los componentes de las instalaciones sanitarias? La mayoría de componentes son estos, quiero que lo vean en la imagen. Tenemos la bajada de agua pluvial. La bajada de agua pluvial es la que viene directamente del techo. Después vienen las bajadas de agua servidas. Ya habíamos visto cuáles son las aguas servidas, ¿sí? Son las que son de aguas negras, grises o jabonosas. Aguas servidas, la suma de aguas negras, grises y jabonosas, lo que se conoce como drenaje sanitario o albañal. Bueno, las bajadas de aguas servidas, las coladeras. Recuerden que las coladeras, ¿alguien me puede decir dónde se pueden ocupar las coladeras o dónde se ocupan las coladeras? En el baño y en el patio, En el baño. ¿Dónde en el baño, Edgar? en la zona de regadera. Excelente. Bueno, ¿y qué pasa si tuvieran un medio baño con solo taza y con solo taza? Con solo taza y con solo lavadero. ¿Pondrían una coladera? Bueno, yo he visto baños así, medio baños que sí le ponen ¿cómo se llaman? Coladeras, porque a Sí, veces Arqui, se les por lo ocurre que se lava. lavarle. Ujú. Edgar dijo lo que es real. Antes se ponía en un medio baño el lavabo y la taza y nada más. El problema era a la hora de lavar. ¿Cómo lavas si tienes un problema? O si por ahí tienes algún problema de obstrucción de tubería, ¿cómo lo quitas? La recomendación, aunque tengan un medio baño o baño completo, pongan una coladera en ese espacio. ¿Sale? ¿Qué va a hacer la coladera? Va a permitir esa limpieza sencilla. Incluso si ustedes tienen, por ejemplo, un patio de servicio en una segunda o tercera planta, tienen un patio de servicio en una segunda y tercera planta, lo más seguro es que, por ejemplo, digamos que tenemos en un patio de servicio en una segunda planta. Voy a poner el corte. Aquí está mi edificio y que en este segundo nivel yo tengo un patio de servicio. Aquí tengo mi lavadora, aquí tengo mi lavabo y aquí tengo mi calentador. Una pregunta, ¿ustedes creen que se junte agua acá por lluvia, porque seco ropa o demás? Sí. ¿Qué sería recomendable? Que debes de que se anegue o se puede inundar este espacio, ¿qué coloquemos, jóvenes? Una coladera. ¿Eso qué va a permitir? El desalojo de esas aguas. Incluso, como es un tipo de agua que pueda ser jabonosa, la coladera sirve de filtro para que no se vayan las partes pesadas, tierras o polvos, y permite el paso del agua hacia abajo. Eso va a permitir que se pueda desalojar de mucho mejor velocidad y aparte, al aumentar la cantidad de agua, los registros trabajan de mejor manera y toda la tubería de desagüe, porque trabaja en una proporción menos pesada, de parte sólida a parte líquida. Bueno, después vienen los cespos de bote. ¿Qué es un céspol de bote? Un céspol de bote, jóvenes, es un registro que ya viene incluido. Normalmente ustedes pueden ir a tiendas como Boschito, Ceramat,
Tubico y demás, y comprar ese tipo Home Depot, este cesto de bote, es un registro que ya viene completo, ya tiene la parte de la trampa para que los malos olores no regresen. Bueno, aparte existen lo que son los sifones, o también conocidos como obturador hidráulico. El término es obturador hidráulico, y son los sifones. ¿Cuáles son los sifones? Bueno, los sifones son todos estos que ustedes pueden ver acá. Este es un sifón, sifón. Esto funciona como un sifón, 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 sifón y sifón. ¿Alguien sabe cuál es su principio? Conservan como el agua estancada, ¿no? En esa parte de la curva, y ya cuando le pones más agua, como que crea presión y jala el agua, ¿no? Genera un vacío y por eso va avanzando el agua. Nunca se queda ahí. Genera un vacío y que sigue jalando el agua. Bueno, pero ¿para qué nos sirve este tapón de agua? Para los que quieran entender, un sifón es una representación de este estilo. Ahí está. Como dice Yair, el agua queda en esta posición acá. Para ser exactos, queda hasta acá. Hasta el nivel donde queda ras esto. Cuando uno empuja más agua acá, esto empuja más agua y lo sigue empujando para allá. Bueno, ¿para qué sirve este sifón? ¿Para qué sirve este nivel de agua? Alguien que me diga. Para evitar que salgan los olores, ¿no? Sirve como un tapón, creo. Exactamente. Exactamente. Excelente. Aquí tenemos un registro donde ya tenemos agua que viene de tazas, que viene de otro drenaje. Entonces, para que este mal olor no suba por la tubería y llegue a salir por acá, aquí este sello es de agua. Entonces, no permite que los malos olores regresen por las tuberías. Cuando existen malos olores en las tuberías, significa que nuestros sifones puedan estar teniendo pérdidas o podamos tener alguna falla. En Tuxtla, no sé si se han dado cuenta que tiene un mal olor los drenajes. Eso no es en sí por el sifón, es en sí porque en sí el agua es muy más ácida que acá y tiene mal olor. En sí es el olor del agua, no es por otra situación. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a tener? Las tuberías de desagüe secundarias. Las secundarias son las que se van uniendo hacia los registros, esas que vienen ustedes acá. Después vienen los registros con coladera. Hay registros que en la tapa pueden tener una coladera. Yo recomiendo siempre ese tipo de usos, principalmente cuando tenemos un patio. O registros con doble tapa. Rejillas en el piso. ¿Cuáles son las rejillas? Las veíamos en una diapositiva. Quizá esta es una rejilla para poder absorber agua pluvial, las redes principales de drenaje, la tubería de albañal, la tubería de ventilación y los cárcamos. En este caso el cárcamo no va a ser tan común acá porque normalmente no vamos a tener una red tan grande. Si fuéramos a hablar de un nivel de una tubería, por ejemplo, de drenaje municipal, es importante entender que es un cárcamo de albañal. Es un espacio donde se sedimenta parte sólida y permite precisamente donde se sedimenta parte normalmente con arena para que las tuberías no se tapen. Aparte de eso, la tubería de ventilación. No lo hayamos visto tanto en la de tubería de hidráulica, se me olvidó hablar un poquito sobre el jarro de aire, pero la tubería de ventilación es que esta tubería de drenaje tiene un tubo que sale hasta la losa. Esa tubería de drenaje tiene una tubería, tiene una tubería que une desde un registro hasta la parte superior y se le conoce como ventilación. Puede haber ventilación secundaria o primaria. Yo recomiendo siempre la primaria, que esta tubería llegue hasta la losa. ¿Qué permite, chicos? Permite que cuando se están generando exceso de malos olores en los registros, no se junte. Normalmente los malos olores o el desecho fecal lo que genera son monóxido de carbono. El monóxido de carbono, con el tiempo, bueno, en el caso de la materia fecal, se condiciona con azufre y con metano. Si ustedes agarran un fósforo y le avientan al azufre y al metano, reacciona. Por eso se puede juntar la composta que viene del metano con el azufre. Bueno,
Para evitar esta propagación de elementos dañinos para el humano, este tubo permite la salida de este aire en la parte superior de la casa, es decir, hasta allá arriba. No únicamente es un tubo que va a tener, si aquí tenemos nuestra planta alta, este tubo va a salir acá en tubo de PVC con un codo, con un doble codo, un codo de 90 y otro codo de 90 acá. Y ya está, listo. Porque así, aunque aquí esté el nivel del piso, para que el agua de esto no pueda viajar por acá. Y segunda, pueda desasolvar cualquier tipo de mal olor. Únicamente es para eso. Se deja en la parte superior, lo más arriba posible, para que nunca afecte a lo que sería a la vida normal de un edificio. Muchas personas no lo hacen y lo que le hacen es que ponen hasta arriba ese tubo y le ponen una coladera para que lo ocupen como elemento para juntar agua de lluvia, para que se vaya por la red de drenaje y para ventilación. Sin embargo, no es lo recomendable, pero se puede ocupar. Bueno, las tuberías sanitarias son muy parecidas en los sistemas que hemos visto. Vamos a ver codos de qué tipo. Codos de 45, codos de 90. Espero que los estén viendo ahí en la pantalla. Podemos ver el tubo de ventilación, la tubería en Y. La tubería en Y es muy ocupada. El codo fofo, el codo es el que entra directamente. Cuando dice fofo, no vayan a pensar que porque es un término coloquial. Fofo determina que porque es un codo que nada más lleva un plástico y ustedes lo meten directamente. No tiene un enrosque formal. Por eso todas esas tuberías, el codo fofo lo pueden encontrar ustedes abajo de un lavadero. No sé si alguna vez han quitado el sifón de un lavadero. Nada más jalan un tubo y se separa. No tiene tuercas. ¿Por qué? Porque pues están solo por sobrepresión. Tienen un pequeño empaque y la misma presión lo va haciendo sellar. Vamos a encontrar la Y sanitaria, la Y fofa, tenemos la cruz, la T, la doble Y los codos. Las tuberías de desagüe principalmente se recomiendan al día de hoy ¿en qué materiales? En CPVC, en PVC y en plástico de alta densidad. Ya se han dejado de utilizar fierro galvanizado, fierro fundido. Y también de cemento con asbesto también ya están en desuso. ¿Existen en el mercado? Sí. Sí existen tuberías, pero ya están en desuso. Normalmente ocupamos PVC o CPVC para tipo albañal. Inge, una pregunta. ¿Este codo, fofo, se puede utilizar con lavabos? Sí, es un codo, viene fofo, es un codo de 90 y trae un empaque color negro. Y tú le metes al tubo de arriba y lo metes con el codo de frente y listo. ¿Y no hay problema así con los olores? No, pero cuidado, viene el sifón, viene también el sifón fofo. Viene el sifón fofo, viene el sifón. Así, mira. Y aquí viene aquí viene con un empaque y aquí trae el otro empaque. Entonces, O sea que no viene directo y se conecta así nada más. no, y ya viene, ya queda tu sifón automáticamente para los malos olores. ¿Vale? Ok, Inge, gracias. Ok, bueno. Aquí podemos ver algunas de las tuberías en galvanizado, en CPVC o en PVC. Y como les digo, unas ya están en menos en desuso. Este es lo más común, cloruro de polivinilo, es decir, PVC. ¿Por qué se ocupa PVC? Las características, si nos acordamos del PVC, es que la temperatura máxima que aguanta son 60 grados centígrados. Normalmente en aguas jabonosas, aunque nos estemos bañando, no ocupamos temperaturas mayores a 60, porque temperaturas mayores a 60 estaríamos ocupando agua para pelar pollos, entonces por eso no hay tanto problema. Se ocupa normalmente PVC porque la ventaja es que por el tipo en el tipo interior tiene un tipo de acabado que no permite la generación de microbios y no permite que se vayan quedando en las paredes partes sólidas. A lo que preguntaba Jair, no sé si puedas ver mi cursor donde lo tengo. Sí, sí, Inge. Estos son los codos, esos que te digo bofos, que solo son de sobremeter. ¿Ya los viste? No tienen rosca. Sí, sí, sí. Solo vienen con un empaque, que es el empaque, y listo, y se colocan directamente. Aquí están los tubos de concreto tipo albañal, ya están en desuso, ya normalmente no se están ocupando este sistema, se están empezando a ocupar sistemas de mejor calidad, como son de CPVC continuo o CPVC corrugado de alta densidad para drenaje.
Las instalaciones sanitarias y bajadas de aguas pluviales, el agua pluvial en las construcciones. No sé, Braulio, si nos puedes ayudar, o Edgar, leyendo esa diapositiva. Yo lo leo. ¿Cuál, Edgar? Instalaciones sanitarias, bajadas de agua pluviales. El agua pluvial en las construcciones es recolectada por los espacios como solares, patios, azoteas, estacionamientos y todo aquel espacio que esté a la intemperie. Estas aguas en la actualidad pueden ser recolectadas para ser usadas en el riego de jardines, en las descargas de WC y hasta para el consumo humano, siempre y cuando se use un sistema de filtración. Se les indica en las instalaciones sanitarias por la recolección de estas aguas, por el sistema a las aguas servidas, pero se procura separarlas para su utilización posterior, canalizando estas aguas a una cisterna. Ok, gracias. Como lo platicábamos hace ratito, no sé si todos habían escuchado esa parte. Se puede tener un sistema de captación de agua que vaya directamente a la cisterna. Esto puede ser muy útil para lugares donde la cantidad de agua que puedan absorber sea baja y uno lo que quiera es tener un mejor nivel de captación. Es muy buen sistema. Lo único que sí se recomienda es tener todo el tipo de situación para poderlo limpiar. Hablamos de las aguas pluviales. En el caso de las aguas utilizadas en descargas de agua drenaje, normalmente sí se ocupan, se pueden recolectar, pero se ocupa para riegos de, aunque se escuche feo, se puede ocupar para riegos de jardines o también para riego de lugares para donde se pueda obtener comida. Es decir, muchos lugares que son donde producen algún tipo de fruta ocupan ese tipo de agua. No sé si alguno de ustedes conoce el duraznal. ¿O han escuchado sobre este lugar? Sí, sí he escuchado, pero no Inge, lo conozco. Está aquí atrás del cerro, de donde está San Cristóbal, atrás del cerro. Bueno, este lugar recibe todo el agua del túnel que viene de San Cristóbal. Si ustedes compran durazno del duraznal, salen unos duraznos de este tamaño, grandes, bien fertilizados. Todo lo que hacemos está fertilizado toda esa tierra, precisamente por esa misma premisa. Bueno, Oiga, Inge, ¿y ese tipo de sistemas sale, bueno, cuestan caro? ¿cuáles? ¿Los de para captar agua? Los de filtración que se van directamente a ¿Cisternas? las cisternas. Pues yo creo que, mira, relativamente no es caro, no es caro. Lo único que eso sí, cuando tu casa no está preparada, pues el trabajo que hay que hacer es un poquito, sería la palabra tedioso, porque hay que hacer algunas rupturas en una parte para poner un elemento para juntar el agua, colocar algunos ladrillos para hacer una especie de tanque, hacer un pulido en tu losa, si tienes una losa que no está pulida, pulirlo un poco para que todo el agua se vaya hacia un mismo punto. Pero de ahí es relativamente sencillo, no tiene mayor problema. ¿Y los Siempre filtros salen caros? los filtros, no, relativamente no son caros. Hay marcas de filtros que puedes conseguir por internet. Si tú los quieres conseguir en San Cristóbal, son un poco caros, pero mandados a pedir de otros lugares, existen sistemas bastante baratos. Las piezas todas son en PVC, en PVC o CPVC, entonces no corresponden a un mayor gasto. Pero no sé si alguien tiene alguna otra duda. ¿No? Bueno, el reglamento nos indica que para poder colocar una bajada de agua pluvial debemos de tener en cuenta la superficie de la azotea. Cada 100 metros equivalen a una bajada de 4 pulgadas o de 100 milímetros. No se preocupen, esto lo vamos a ver ahorita directamente. Vamos a hacer precisamente el análisis de qué pasa cuando tenemos una cantidad de agua. Bueno, el tipo, no sé si puede leer alguien esta diapositiva. Mira lo que preguntabas, Yair. Sí, ¿le ayudo a leer? Sí, gracias. Instalaciones sanitarias, bajada de aguas pluviales. El tipo de techo que tenemos en nuestra vivienda, si los mismos respetan,
Sí, si los mismos respetan en las caídas los porcentajes técnicos aceptables, altura, caída y dimensión de los mismos, nos dan una idea del caudal que reciben de y a través de ello podremos hacer el cálculo de tipo de material, elementos, esquema del tendido y con ellos la tranquilidad de que el agua fluya correctamente por las canaletas y hacia las bocas de bajada en los embudos. Ver la cantidad de precipitación en una zona determinada. Esto se puede obtener en el promedio de precipitación anual, por lo menos de 5 años. Esto se ve en el Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Jade. Bueno, como lo podemos observar en esta imagen, ¿qué es lo que tenemos? Número 1, una tubería, aunque tenemos una casa de 2 aguas, esta área que es el área plana de esta losa, cae sobre una tubería que tiene un desnivel mínimo, baja por una tubería y llega a este número 2, que lo que tiene es un filtro que permite que las partes sólidas se vayan hacia una parte y la otra, además de agua, se vaya directamente ¿a dónde? Al tinaco. Sí se logra ver que tiene 2 tuberías, una tubería que va al tinaco y una que jala hacia este registro. Es decir, que ese pequeño polvo vaya al registro y lo demás vaya al tinaco. Y ya del tinaco, pues ya sabemos que ocupa el sistema de tuberías con una bomba para subir a la planta alta. Y listo. Después digo, es relativamente sencillo. Bueno, para las bajadas pluviales, esos elementos para bajadas de aguas pluviales son las coladeras. El primer elemento son aquel primer filtro que no deja pasar las partes sólidas de mayor tamaño, como van a ser las hojas de árboles, basura, restos de animales que puedan arrastrar la lluvia. Existen varios tipos de coladeras que podemos ver a continuación. ¿Y cuáles serían? Aquí podemos ver la coladora con céspol, la coladora con rejilla y unas vilas coladeras con rejilla. A lo que preguntaba Jair, esto hace la mitad de la chamba. Las que se recomiendan para piso son esas que son de metal fundido. Estas se recomiendan más en piso y más en losa. Estas plásticas que no requieran tanto trabajo. Aquí tenemos los 2 tipos de coladeras principales más ocupados, el SL 1444 y el SL 4954. Okay. ¿Dónde se colocan? Lo podemos observar en esta imagen. Se colocan en lugares que van a quedar en la esquina, donde la pendiente de las tuberías de la losa vaya directamente hasta ese lugar y se pueda captar el agua. Eso permite, la recomendación, no le hagan mucha vuelta al tubo, vamos a sacar el cálculo dependiendo del lugar. Una tubería de 3 pulgadas les va a resolver muchos problemas. Si tienen una losa muy grande, hablamos de más de 100 metros cuadrados, más de un 8 por 12 o demás, ya recomendación, no coloquen, ahí dicen que se puede poner una tubería de 4 pulgadas. Yo no soy de esa idea, porque si no, tienen que tener toda la área, tiene que tener un desnivel hacia el mismo punto. Mejor pongan 2 bajadas de aguas pluviales, una de un lado y una del otro lado, y que se les haga más sencillo. Por ejemplo, en este caso, ¿qué sería más lógica? Una bajada de una cara y otra bajada de otra cara y listo. En el caso del césped con tipo veleta, que es el que estábamos viendo, el SP 1444, se ocupa de la misma cintilla. En el detalle de construcción, estamos viendo que queda la tubería, como lo podemos observar, con un codo de 90 grados, y aquí queda el césped. El césped, toda la losa tiene desnivel, como lo podemos apreciar. Esta losa tiene un desnivel para acá y obliga a que el agua caiga en este punto. Este tipo de losa, no necesariamente, aquí tenemos una losa nervada, tiene como elementos, ¿cómo se llama? Dovelas para construcción. No necesariamente todas las losas son así. Puede ser una losa de concreto directamente, pero este nivel sí requiere su buena pendiente para que todo el agua se vaya directamente a este elemento que capte el agua, como lo podemos observar aquí. Este elemento lo que tiene son varios filtros y permite el paso del agua y que no pase el otro elemento. Para limpiarse es muy sencillo, se retira el cono y todo el polvo se va quitando para que no se siga aglomerando. Aquí lo podemos observar. Hace ratito platicábamos de otro elemento importante que es el tubo de ventilación. Aquí lo podemos observar. Ya vieron que hay un tubo que viene de este sifón. A este tubo de hasta acá es el tubo de ventilación. Permite la salida de esos malos olores que puedo tener en la tubería y que no se aglomere dentro de los registros. Ahí está. Escalante, no sé si puedas leer tuberías de evacuación.
Son los ramales, bajadas y colectores. Las derivaciones o ramales enlazan los aparatos sanitarios como las columnas o bajantes. Estas son las tuberías de evacuaciones verticales. Los colectores o albañales son las tuberías horizontales que recogen el agua al pie de las columnas y las llevan al alcantarillado general exterior o conocido como red municipal de drenaje. Las derivaciones pueden ser singulares cuando desaguan un solo aparato o colectivas cuando desaguan varios. Los colores o bañeros recogen y transportan horizontalmente el agua de las columnas. Los diversos colectores que forman la red horizontal de saneamiento se reúnen a la vez en otro colector que lleve el agua a la red municipal de drenaje. Estos colectores también se le pueden conocer, deben de estar por lo menos a 1 metro de alineamiento a máxima distancia. Bueno, aquí podemos ver un corte transversal de cómo sería la tubería. Quiero que por favor lo vean detalladamente. Tiene una ventilación principal. Esta tubería sobrepasa los 2 metros de altura en la última losa o por lo menos 40 centímetros si tenemos una losa que no se ocupa. Bueno, tenemos la tubería. La tubería toda, cada vez que tenemos un nivel, se une con una Y. No sé si lo logran todos apreciar. Es una Y sanitaria. Voy a intentar, aquí está. Aquí está. Esta es una Y sanitaria. Entonces, esta agua que puede venir de este baño se junta acá y sigue hacia abajo. Este baño se junta hacia acá y sigue hacia abajo. Si tenemos 2 baños, por ejemplo, uno de un lado y otro del otro lado, que es muy común que puedan quedar espalda con espalda, puedo poner una doble Y sanitaria, una que reciba de un lado y otra del otro lado. No se ocupan codos, porque el codo de 90, entonces el tubo vendría así y caería. Se pone la Y para que siempre tenga una pendiente, como lo podemos observar en este caso. Aquí se puede observar cómo viene la red del baño, viene, se junta, drenaje, 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 hacia la Y y hacia abajo. Puede tener esta tubería secundaria de ventilación o solo la principal. Por último, se vuelve que es un colector general o albañal, y ya que tenemos los registros directamente al albañal general y al sistema de alcantarillado público municipal. Ok, aquí lo podemos observar de mejor manera. Este tubo que va a esta parte superior es el de ventilación y todos los demás tubos son los que permiten la captación de agua. Aquí está. Ventilación, aquí podemos ver el tubo, el remate de la ventilación, el número 8, número 7, tubo de ventilación, y como el lavabo viene después de hacer el sifón del baño, el número 1, la descarga del lavabo, se junta con una tubería, después se junta con un elemento que se dice unión de descarga de taza, que viene en 4 pulgadas, junta un tubo de 2 pulgadas que viene en el lavabo y sale en 4 pulgadas para llegarse directamente a una coladera de regadera que vienen en de 4 pulgadas y vayan directamente a la Y sanitaria. Y así sucesivamente siempre va a pasar. No sé si está claro, jóvenes, cómo van a ser las uniones en los cortes para poderse unir al sistema normal. Por ejemplo, también puede ser viceversa, por ejemplo, tener primero la regadera, después unirse al WC y después el No lavabo. importa, depende cómo tengas tu baño. Ahí va a depender de cómo tengas tu no baño. importa la configuración. No, nunca va a tener ahí problema. Ahí va a depender de cómo tengas configurado tu baño. No sé si alguien tenga alguna otra duda o pregunta. Los demás, Edgar, Escalante, ¿no? Esta diapositiva ya está para que la puedan revisar. Bueno, hablábamos del sifón. El sifón o obturador sanitario también se ocupa precisamente como esto, como un elemento de sellado. El agua genera un mismo sellado para que las emanaciones de malos olores no permita el regreso. Aquí estamos viendo un colector de agua en piso. Aquí arriba tenemos la coladera permite la entrada de agua, pero este sellado de este espacio permite una sedimentación y que esta tubería que tiene drenaje no permite el paso del agua con malos olores hacia arriba. En el caso de los lavabos, este es muy sencillo.
de esta manera o de la figura número 19. Se les conoce como obturadores porque su principio es la obstrucción de malos olores. Aquí tenemos otros ejemplos. Existen el césped de una salida, el césped corto, el césped con 3 salidas, cuando puede recibir, por ejemplo, este césped puede ser que venía de un tubo y quiero mandarlo a otro tubo y, por ejemplo, aquí quiero juntar un tubo que viene de un lado, otro tubo que viene del otro lado. Y ya que yo junté este tubo, quiero mandarlo al otro lado, aquí tenemos para 3 uniones, para 2 uniones o para 2 salidas. ¿Sabe? Aquí estamos viendo cómo se puede ocupar el césped. El césped, recuerden que es una coladera. Aquí estamos viendo bien el sifón, la coladera, estamos lavando el baño y se puede ocupar. El sello hidráulico nuevamente se logra ver. Aquí tiene una cantidad de agua que no permite la salida del mal olor. Las mismas tazas tienen su propio sellado de mal olor. ¿Cuál es el sellado de mal olor? Todas las tazas ya se dieron cuenta que tienen un poco de agua, siempre, aunque esté en el fondo tienen un poco de agua. Esa cantidad de agua de la taza lo que permite es que este tubo, como lo podemos observar en esta imagen, este es un tipo de taza, no todas tienen la misma imagen, pero en general es la misma idea. La taza tiene este sellado, tiene un doble sifón en espiral. Cuando se descarga, hace un vacío en este tubo y permite la entrada por acá. Como entra más agua, hace una sobrepresión y obliga a que este vacío se convierta en agua. Aquí tenemos un codo de 4 pulgadas que se puede unir directamente a la tubería que viene en paso del lavadero o la regadera o directamente al albañal. Recuerden que también debe tener su tubería y su válvula para poderse llenar. Aquí podemos seguir viendo imágenes de corte, tanto del lavabo como el corte de frente superior o lateral. Ahí está el sifón. Esta trampa agua no permite precisamente que los malos olores puedan entrar. Viene en parte metálica y lo que te decía Yair, viene también de manera fofa. Aquí uno le puede meter directamente el cople de tubo de PVC y aquí sí se ancla con una pequeña rosca, pero es muy sencillo de acoplar. Ahí está. Aquí podemos ver una imagen tridimensional de la tubería con el césped de 3 salidas. ¿Cómo lo vamos a poder observar dentro de nuestra construcción? Nosotros vamos a verlo en el piso de esta manera. Aquí podemos observar, jóvenes, las bajadas. ¿Qué estamos observando? Lo voy a ir haciendo en forma de simbología. Recuerden que la simbología ya lo hemos ido trabajando. Tenemos aquí, lo voy a hacer por acá para que se pueda observar, un codo hacia arriba de drenaje. Aquí tenemos otro codo hacia arriba. Y aquí tenemos otro codo hacia arriba. ¿Qué estamos observando aquí, chicos? Son la bajada, por ejemplo, de una taza, la bajada de un lavadero y la lavadera, por ejemplo, de la regadera. De la regadera, pues tendríamos aquí un tubo de 2 pulgadas. Esta es regadera. Y aquí su coladera con una unión de 4 pulgadas. Es decir, que tendríamos una reducción en la tubería. El codo y la reducción. Aquí, como teníamos el lavadero, no hay problema, tanto el sifón y demás de 2 pulgadas, y en el caso de la taza, aquí no hay más, tienen que ser de 4 pulgadas según normativa. Viene tanto el codo como la tubería. Aquí ya vamos a tener una conexión en Y o doble Y, dependiendo de, únicamente se coloca el símbolo y la unión con pequeñas líneas para saber que es una biunión. Y sigue la tubería. Aquí mandaría ya el diámetro mayor, que sería de 4 pulgadas, y así sucesivamente. Así lo iríamos marcando en cada una de las situaciones. Si tenemos que marcar una Y, ahí logramos ver la Y. ¿Sí lo logran ver, chicos? Ahí está. Como lo estamos viendo en esta situación. Aquí está la Y sanitaria. No sé si hasta acá, chicos, tengan alguna duda o pregunta. ¿No? No, creo que no, Inge. No, Ok. ¿Cómo lo miraríamos en nuestro trazo de nuestra vivienda antes de poner el piso o el firme o antes de poner el losado en una segunda planta? De esta manera. La tubería va en piso, siempre hay que tener un diámetro de tubería, lo vamos a ver, y siempre con una pendiente.
La pendiente va de menos a más. En la parte frontal de la casa va a estar más hundido el drenaje y en la parte del fondo más salido. Repito. Si este es nuestro terreno en corte y aquí estuviera el piso, y aquí está el piso, entonces, ¿cómo va a ir nuestro drenaje? Nuestro drenaje va a ir de menos profundidad a más profundidad. Y ya por supuesto que aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Ya nuestra unión hacia la red municipal. ¿Eso qué va a pasar? Que nunca la suciedad que tenga la red municipal va a entrar hacia su drenaje. En muchas casas en San Cristóbal es común que cuando hay mucha lluvia, ustedes puedan ver grandes cantidades que les entra agua a los lugares. Esto es porque no lo pensaron de esa manera y que el agua del exterior generó una doble presión y empujó el agua hacia las casas. Por eso siempre hay que tener cuidado mucho con las pendientes. Igual si tenemos por ejemplo, los centros comerciales que tienen ese tipo de losas, de losa acero, las tuberías quedan de la misma manera. Lo podemos observar. Yo ahí les recomiendo que cuando tengan la posibilidad de ir a lugares como son en Tuxtla, que puedan ver las tuberías de drenaje, véanlos en los centros comerciales, como tienen muchas losas acero, se puede observar de manera más sencilla. Aquí vamos a ver un poquito del tratamiento. Ahí está. Bueno, vamos ahora con los muebles sanitarios. Existen en total varios tipos de muebles sanitarios. Existen los waters o la taza. Pueden tener con el depósito, sin depósito o con depósito oculto o también de válvula. ¿Cuáles son los de válvula? Los que ocupan directamente el agua del tinaco para desalojarse. Existen de uno o de dos botones. El de un botón es cuando uno le baja la palanca y todo se va de agua, y cuando tenemos de dos es para que tengamos de una o dos descargas. Los mingitorios, como se los dije al principio con N, mingitorios, pues es para la parte orinal del hombre. Se recomienda que quede por lo menos a una altura de que la punta quede a 50 centímetros sobre el nivel de piso terminado. Los registros sanitarios son registros que no deben de tener una distancia mayor entre cada uno, mayor a 10 metros. La máxima distancia entre cada registro, repito, la máxima distancia entre cada registro es de 10 metros. El mínimo tamaño de registro es de valores de 60 por 60. El tamaño mínimo de registro es de 60 por 60. Y se recomienda que donde vaya a pasar la tubería, aquí donde lo pueden observar, donde vaya a pasar la tubería, por lo menos queden 40 centímetros con relleno. Es decir, si tienen un terreno, no solo hagan la excavación de los 10 centímetros para que metan el tubo, excaven por lo menos 40 y eso rellenenlo de arena. Eso que va a permitir que si por ahí existe algún tipo de temblores, la tubería tenga una flexión nominal y no se rompa y pueda tener filtraciones por el drenaje. Aquí estamos viendo cómo queda el registro. La recomendación, el tubo de registro debe de quedar en la parte inferior, como lo podemos observar en la imagen real. Aquí vemos el detalle constructivo. El detalle constructivo indica que las paredes son de tabique, así de ladrillo, o de bloc de cemento relleno, tabicón. Debe ser de ladrillo o de cemento, pero relleno. No ocupen bloc vacío, porque al tener el bloc vacío es muy poroso y quedan vacíos. Se debe hacerle un tipo de acabado con pulido. El acabado dentro del registro debe ser pulido fino para que ninguna de las partículas pueda quedar sola, como se puede observar aquí. El espacio mínimo que debe tener cada registro en la parte interior son 40 por 40, por eso el tamaño normal son de 60. 60 por 60 en la parte exterior. ¿Sí? De acá hasta acá tenemos 60 y en la parte interior 40. El tamaño mínimo de profundidad deben ser por lo menos 50 centímetros de profundidad. Esa va a ser la profundidad del primer registro y de ahí vamos a empezar con los siguientes. El tubo de salida. El tubo de salida del registro siempre debe ser el que debe de ir más abajo. Es decir, si yo tengo varios registros, el que esté más hacia la salida es el tubo que debe de ir más abajo, perdón. Digamos que este registro juntar aguas de dos lugares.
Entonces aquí está juntando de un lugar y de otro lugar. El tubo donde vamos a mandar este drenaje que viene de acá, el que se junta acá y el que se junta acá, siempre debe de ir más abajo. Eso que va a permitir que nunca tengamos regreso de aguas negras por los mismos registros. Tiene que tener mínimamente el tipo de acabado, una pendiente para que la tubería siempre funcione de la misma manera. Y al final el acabado debe ser con una tapa para que no se logre ver ya en el acabado final o en el fiel. Aquí está. Aquí lo podemos observar cómo se ve la pendiente, venía el tubo y sigue el tubo para allá. Sigue siendo el mismo tubo con una misma pendiente para que no se modifique. Es importante que si vamos a poner algún lugar donde tenemos lavabos, hagamos trampas grasas. Las trampas grasas permiten el desalojo de la grasa. Si nosotros no hacemos estas trampas grasas a la salida de los fregaderos, si nosotros no hacemos estas trampas a la salida de los fregaderos, normalmente lo que nosotros estamos generando es mayor contaminación de agua. Para evitar la contaminación del agua que puede existir en las ciudades y demás, siempre se recomienda saliendo de un lavadero de baño o donde juntemos lavaderos, trampas grasas donde se pueda juntar la grasa y esta ya quede en unas partes separadas donde se puede en algún momento quitar o remover. Aquí en ese mismo archivo van a encontrar un poco más sobre las fosas sépticas y las coladeras. No sé si tenga alguien hasta acá alguna duda, pregunta o demás. Sí, cómo funcionan las trampas grasas que mencionó hace ratito. O sea, en cierto tiempo el usuario puede retirar la tapa y después retira esa grasa, o cómo Mira, funciona. la trampa grasa lo que hace, no sé si logras ver esta imagen. Una pregunta, ¿alguna vez has mezclado agua y aceite? Sí, el aceite queda hasta arriba. Ok, excelente. El aceite queda hasta arriba. Entonces, imagina que este es que esta es nuestra, aquí tenemos nuestro registro. Entonces el agua queda hasta acá. ¿Sí me entiendes? El agua es esto. ¿Y dónde queda la grasa? Aquí. ¿Será que esta grasa puede pasar por ese tubo? Recuerda que el agua va a ser este sentido. Esta viene de la cocina o de una taza, cae acá. Y esta es la que va hacia el siguiente, esto va hacia el siguiente registro. Esto va hasta el siguiente registro. Entonces, ¿qué pasa? Esta agua, ¿será que se puede avanzar más para allá? No puede, porque está esto, no lo permite. ¿Sí te das cuenta? ¿Dónde queda flotando la grasa siempre? Queda flotando siempre en esta parte. Pero me imagino que el usuario es el que tiene que estar dándole el mantenimiento, o sea, está retirando la grasa que está flotando. Pero es mínima la cantidad de grasa que se junta, no es unas grandes cantidades. Por eso se recomienda un buen tamaño. No hay tanto problema en ese sentido. Después de un tiempo, la grasa tiende a desintegrarse y a perder propiedades, y es cuando esta va perdiendo propiedades, ya se va juntando con el agua y se vuelve a separar y se ya mete a la tubería normal. ¿Sale? Ah, ok, Entonces, incluso, se descompone y se reintegra, o sea, prácticamente no hay tanto mantenimiento. exactamente, incluso aquí tú puedes tener una coladera de rejillas en la parte superior. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tú estás recibiendo agua superior, pero esta agua, recuerda, el agua y el aceite nunca se mezclan. Entonces, ¿dónde queda esta agua y esta agua siempre dónde queda? En la parte inferior, aquí. ¿Estás de acuerdo? Y Sí, la sí, grasa, ¿dónde queda siempre? Flotando. no tanto. Oh, ya. Nunca había escuchado de este tipo de trampas en una cocina. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Normalmente tú no ves ya ahí las trampas grasas. Normalmente tú nunca ves las trampas. Estas trampas normalmente ya están así de esa manera. Los tienen abajo de tu lavadero. Pero sí se recomienda hacerlas porque eso va a quitar muchos problemas. Y sobre todo vas a evitar que generes más contaminación de las aguas. ¿Sale? Eso sí es obligatorio en una fosa séptica para poderlos separar. Bueno, chicos, eso sería sobre lo que sería el drenaje, toda la parte teórica del drenaje.
Para poder terminar, vamos a ver un pequeño video el día de hoy sobre las instalaciones. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna duda.